Hola, bienvenido nuevamente. Esta vez vamos a hablar de una de mis materias primas favoritas. En este video de Paso a Pasito, capítulo número 9, hablaremos sobre los básicos de la cera de abejas. ¿Me acompañas? Algo muy importante es que al hablar de esta materia prima, estamos hablando de una cosmética natural que tiene ingredientes de origen animal. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la cera de abejas y todo lo que lo rodea, cómo es que se produce, cómo vamos a trabajar, cómo existen diferentes colonias, cómo existen diferentes castas sociales también dentro de las abejas y cómo es que se llega a la producción. En este paso a pasito me parece muy importante que abordemos esos temas para que comprendamos a fondo nuestras materias primas y para que también apreciemos el trabajo y el esfuerzo que se requiere para obtenerlas. Es importante recordar que si bien en una colonia de abejas existen 3 castas sociales representadas por la reina, las obreras, los zánganos, la cera, la jalea real y el veneno son producidas por las abejas obreras. La jalea real es producida en las glándulas hipofaringeas y mandibulares de la cabeza. La cera es producida en las glándulas seríparas del abdomen y el veneno en las glándulas del veneno cercanas al aguijón. Con la cera, la jalea real, el veneno y obviamente la miel, tenemos distintas materias primas que provienen de donde mismo, son de la colmena y que están relacionadas con las abejas. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente dónde se producen y dónde se diferencian cada una de ellas. Como vimos, la cera es producida en las glándulas seríparas del abdomen y serípara significa eso, precisamente una glándula que es capaz de producir ceras. Es importante que estas glándulas se van a activar en diferentes periodos de la vida de una abeja obrera, por lo tanto generan diferentes funciones dentro de la colmena. Cuando una obrera produce jalea real, por ejemplo, participa en labores de nutrición. Cuando produce cera, está participando en labores de construcción y cuando ataca con su veneno participa en labores de defensa. El apicultor también se las ha ingeniado para recolectar cera, jalea real y veneno, al igual que sus más conocidas funciones de cosechar miel, polen y propóleos, que suelen ser estos productos derivados de la abeja, que son los más conocidos. Pero para fines cosméticos vamos a utilizarlos todos: la miel, el polen, los propóleos, la jalea real, la cera y el veneno. En específico, me gustó mucho este capítulo para hablar sobre uno de ellos, que es la cera. Como sabemos, en cosmética estamos trabajando con diferentes tipos de cera, desde las ceras minerales, vegetales, animales, sintéticas, entre otras. Esta cera es una cera de procedencia animal, por lo tanto nuestros productos al utilizar cera de abejas no pueden ser etiquetados como veganos. Existen diferentes formas de sustituir la cera de abeja, por ejemplo utilizando cera de arroz, cera candelilla, cera carne uva, pero que van a darnos propiedades ligeramente distintas en cuanto a brillo, flexibilidad, y es importante que como tal la cera de abejas difícilmente tiene un sustituto que sea 100% parecido, porque esta cera suele ser muy flexible. Esta cera es una secreción animal que las abejas voluntariamente segregan siempre que la necesitan a través de las glándulas seríforas, pero de las ovejas obreras jóvenes. Las escamas de cera salen de entre los anillos del abdomen, de donde por medio de sus patas posteriores las llevan a la mandíbula y las mastican, impregnándolas de saliva y adicionando pequeñas cantidades de polen y propóleo, volviéndolas más maleables. Así las laminillas de cera se transforman en esta maravilla de regularidad que es el panal. Y bien, ¿cuándo se produce la cera de abejas? La secreción de la cera de abejas está sometida a la acción conjunta de 4 grandes factores. El primero es que tiene que haber una gran población de abejas jóvenes, de 12 a 18 días de edad aproximadamente. El segundo es la temperatura, que tiene que ser elevada en el interior de la colmena, más concretamente de 33 a 36 grados centígrados. Siguiente, alimentación copiosa. Tienen que entrar en la colmena grandes cantidades de miel y polen para segregar 1 kilo de cera. 4. Necesidades de la colonia. En periodo de la abundancia la secreción de cera es muy alta, en tiempo de carestía suele ser nula. Vamos a hablar un poco de la composición de la cera de abejas, porque esa composición es sumamente variada. Va a tener también diferencias de acuerdo al tipo de abejas. La cera de abejas está compuesta por ésteres de alcoholes, que son de cadenas de carbono de 24 a 33, y ácidos grasos de 18 a 36 átomos de carbono, con puntos de fusión, que eso es muy importante dentro de las ceras, el punto de fusión,
que van del 61 a 65 grados centígrados. Contiene además algunos otros componentes que la van a enriquecer, como las lactonas, flavonoides, alcoholes y ácidos grasos libres. Es también liposoluble y se va a poner dentro de nuestras preparaciones en la parte liposoluble con los aceites y otras ceras, y se va a disolver con los solventes orgánicos. Es muy importante que normalmente la cera tiene este grado de impermeabilidad y repele el agua. Puedes encontrar cera de abeja procesada en diferentes productos cosméticos y de higiene. Muchos de ellos son artesanales, por ejemplo, los encontramos en cremas como coemulsionante, en jabones dando solidez, perfumes sólidos, labiales, en rímels, en cremas para depilar, entre otros productos. Realmente es muy versátil, es un ingrediente que es sumamente versátil por su punto de fusión, por sus características de solidez o de dureza, por ser impermeable, por ser nutritiva y por además tener diferentes características que van a hacer de este un ingrediente que es esencial dentro de la cosmética artesanal natural, que suele tener también tintes obviamente naturales sin caer en lo vegano, porque no pertenecería. Sin embargo, algo muy interesante también de esto es que dentro de la cosmética nos puede ayudar dentro de las emulsiones. Como hemos visto, dentro de la fabricación de cremas también suele utilizarse. La cera de abeja no es un emulsionante verdadero. Esto es que con el tiempo incluso puede que la preparación te quede excelente los primeros días, pero si tú la llevas eso a más de 6 meses, posiblemente la crema esté desfasada. Y esto es porque realmente esta preparación, que sea con cera de abejas como tal, no suele ser estable a la larga. Entonces es importante ayudarle con otros emulsionantes verdaderos u otros coemulsionantes. Pero también existen otros usos que se le puede dar a la cera de abejas. Como ya vimos, la cera de abejas se usa desde siempre en remedios tradicionales y en la actualidad se sigue utilizando en laboratorios muy vanguardistas. Se puede utilizar, por ejemplo, para encerar diferentes telas y poder hacer contenedores efectivos para alimentos. Se suele utilizar la cera también para elaborar las cremas, como ya vimos, las emulsiones. Y también se pueden hacer velas decorativas o utilizarla para proteger los muebles y los suelos de madera, donde también se suelen utilizar la cera de candelilla y la cera de carnaúba. Los usos de la cera de abejas en cosmética natural son muy variados y recogen años de tradición. Y como vimos, existen diferentes aplicaciones donde podemos utilizar nuestra cera de abejas, desde la protección de la madera, protegiendo algunos juguetes, por ejemplo, o maderas macizas y artesanías, pero también, como vimos, se puede utilizar para elaborar algunos empaques que sean sostenibles, por ejemplo, las telas enceradas. Existen diferentes formas de utilizarla, pero todo esto se reúne en las características esenciales físicas y químicas que tiene la cera de abejas. En cosmética nosotros solemos utilizarla desde un 1% hasta un 50 o 60%. Dependiendo del porcentaje, nosotros podemos dar mayor solidez a nuestras preparaciones. También algo importante y que no pueden replicar muchas ceras es la flexibilidad que tiene este componente al ser de origen natural. Dentro del mercado nosotros podemos encontrar diferentes grados de pureza, de blanqueamiento o de refinamiento de la cera de abejas. Eso es algo muy interesante que después tocaremos dentro de nuestros talleres. Te recordamos que estamos de estreno en DIY Nature. En nuestro proyecto de capacitación online tenemos ya disponible nuestro taller de cosmética para perros y gatos. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad Cosmética Mágica, que es nuestro grupo de Facebook, donde compartimos contenido gratuito. También te invitamos a darle like y a suscribirte dentro de este canal para recibir notificaciones. Mi nombre es Laura Escobedo, soy química del área cosmética. Nos vemos en la siguiente.